Y es por eso que hoy quiero compartir contigo en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 19. Porque dice de la siguiente manera: muchas, cuando habla de muchas, habla de qué, habla de cantidad. Y dice, muchas son, es decir, que es cierto, es verdadero, eso va a suceder. Muchas son las aflicciones. Oh, qué palabra de motivación es esa, ninguna, ¿verdad? Muchas son las aflicciones del justo. Pero ¿qué dice? Pero de todas ellas le librará Jehová. Una de las cosas que nosotros vemos acá, lo primero que nos dice, y comienza el versículo hablándonos de la cantidad de algo que vamos a vivir. Y dice, muchas son que las aflicciones del justo. Cuando hablamos de justo, ¿qué es lo que se nos viene a nuestra mente? Una persona íntegra, una persona intachable, una persona que ha creído en el Señor, sino que tiene a Dios en su vida, que actúa correctamente. Entonces, ¿cómo es que una persona justa? La palabra dice, muchas son las aflicciones para el justo, del justo, ¿sí o no? Entonces, lo que esto nos hace ver así es que tanto la persona que es injusta y la persona que es justa, ambos van a tener aflicción. Y nos dice que no son pocas, sino que son muchas. Pero también nos da una receta, por así decirlo, de cómo podemos tener una paz en medio de la aflicción, porque hay una promesa. Dice, muchas son las aflicciones. Dígale a la persona que está a su lado, tengo una palabra de parte de Dios para ti. Muchas son las aflicciones para tu vida. Dígale. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas aflicciones usted ha vivido nada más en este año? Y les digo algo, el año no ha terminado. ¿Verdad? Entonces dice, muchas son las aflicciones del justo. Entonces quiere decir, pastor, ¿de qué vale que yo tenga a Dios en mi vida? Porque ¿sabe por qué? Porque muchas veces creemos, ¿verdad?, de que porque tenemos a Dios en nuestra vida, le hemos conocido, le tenemos en nuestro corazón, ya todas las aflicciones se acabaron. Es decir, conocí a Dios, Dios le entregué mi vida, y la gente llega al otro día, ¿verdad? O llega a su casa después que recibió al Señor en su vida, en su corazón. Wow, recibí a Dios en mi vida a partir de hoy. Wow, yo estoy seguro que todas las aflicciones se acabaron. Estoy seguro de que ya no voy a tener más problemas. Estoy seguro, Dios está conmigo, o sea, ya lo recibí en mi vida, ¿verdad? Por lo tanto, ahora todo va a salir muy bien. Ahora todo va a salir color de rosa, que por cierto estamos en el mes rosa, ¿verdad? Y eso tiene un motivo. Pero muchas veces nosotros creemos que porque tenemos a Dios en nuestra vida, ya entonces no vamos a tener aflicción. Y una de las cosas que nos dice entonces el libro del Salmo es, muchas son las aflicciones del justo. Es decir, si tú eres una persona justa, tengo una palabra para ti, vas a tener aflicción. Pero también tenemos una promesa. Y dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Y sé que esto es una palabra, ¿verdad?, que no motiva a nadie. Porque muchas veces queremos solamente recibir una palabra de parte de Dios de que tranquilo, que Dios te va a super, hiper, mega, ¿verdad?, recontra bendecir. Vas a tener la camioneta 2026, no ha salido, pero la vas a tener. ¿Sí? Carro nuevo, casa nueva, y queremos siempre recibir este tipo de declaraciones. Cuando nosotros decimos, Dios tiene una palabra para ti, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Pura bendición, 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 bendición. Pero una de las grandes verdades que no podemos ocultar es que mientras estemos en este mundo y estemos con vida, todos nosotros vamos a tener aflicción. Ahora, hay 3 tipos de aflicciones. Ahorita vas a ver cuáles son. Pero aunque usted y yo podamos pasar por aflicciones, lo bueno de todo es que no estamos solos. Y es que el mismo Jehová nos va a librar de ella. Amén. Entonces yo sé que por ejemplo, este versículo no es un versículo que atrae a las personas.
Es decir, si nosotros en dado caso en algún momento, ¿verdad? Como iglesia, por poner un ejemplo, queremos brindarle el amor de Dios a las personas. Imagínese que digo, tengo una palabra de Dios para ti, que Dios te ama tanto, pero Dios te manda a decir que muchas serán las aflicciones que vas a tener en tu vida. A nadie le gustaría recibir esas palabras, pero es una gran verdad. Entonces lo que vemos acá es lo que encontramos en una declaración de una gran verdad, que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Es decir, no dice la palabra, de algunas de ellas te librará. Tampoco dice de las más difíciles. Es decir, Dios no hace un conteo de cuáles son las aflicciones que vas a tener en este 2023, que ya la mayoría ha pasado, pero estamos en el último trimestre de este año, ¿verdad? Y Dios no es que dice, bueno, mira, para este año son 10 aflicciones. Por lo tanto, para ver cuáles son las más difíciles, bueno, mira, de las 10 te voy a ayudar en 4. Y las otras 6 tú verás cómo sales adelante de ellas. Dios no hace eso. Dios dice que muchas, a pesar de la gran cantidad de aflicciones que puedan venir a nuestra vida, a tu vida, hay una promesa que Él dice, de todas ellas te librará Jehová. No de algunas, no de las más difíciles, sino que diga conmigo, de todas. Todas. Vean lo que dice el libro de Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33 dice de la siguiente manera. Estas cosas os he hablado, este es Jesús hablando. Vean la gran, ¿verdad?, palabra que nos da Jesús. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Lo primero que le dice es, o que nos dice es, tengan paz para lo que te voy a decir. ¿Sí? Y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué pasa? Jesús, siendo Jesús, ¿verdad? La palabra de Dios dice, tengan paz, porque ya se los he dicho, tengan paz, pero en el mundo vas a tener aflicciones, pero tranquilo, confía, porque yo he vencido al mundo. Cuando muchas veces alguien te va a decir algo, imagínate cómo a veces nos predisponemos cuando alguien te dice, te voy a decir algo, pero quédate tranquila con lo que te voy a decir. ¿Qué dice uno? Ay, ya usted se prepara para la bomba, ¿verdad? ¿Qué me va a decir? Es como que te voy a decir algo, pero tranquilo, está todo bien, pero te tengo que decir algo. ¿Qué hace uno? Nuestra mente vuela. Ay, Dios mío. Ya uno se prepara para una noticia que quizás no es muy cómoda, no es muy agradable. Entonces lo que hace es que predispone a la persona. Jesús en este caso está diciendo, los he dicho antes, tengas paz, porque en el mundo van a tener aflicciones, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Lo que quiere decir es que en el mundo hay dos cosas que no se pueden separar. El mundo es igual a aflicción, es decir, en el mundo hay aflicción. Y Jesús lo que dijo fue, en el mundo tendrán aflicción, pero ten paz. ¿Cómo obtengo la paz? Confía en mí. Yo vencí el mundo, la raíz. Yo vencí el mundo. Si tú confías en mí, tendrás paz. Es por eso que la paz de Dios pasa dos cosas. Primero, sobrepasa todo entendimiento. Hay gente que no entiende cómo es que tienes la paz a pesar de lo que puedas estar viviendo hoy. ¿Sí? Entonces, y también nos da una promesa a la palabra que dice, mi paz no es como la de este mundo. Es diferente. Amén. Entonces, en el mundo como tal, no encontraremos la paz que el ser humano está tratando de alcanzar. Solamente encontraremos la paz si ponemos nuestra confianza en Dios. Así de sencillo. Les voy a poner un ejemplo. Hace ya como 3 semanas más o menos, se trató de llegar a un acuerdo, ¿verdad?, en el Medio Oriente, entre lo que era Arabia Saudita con Israel, donde ellos conversaron, trataron de llegar a un acuerdo para firmar una paz, pero después se desató todo lo que hoy en día está
se está viviendo entre Israel y los palestinos, o ahí en la franja de Gaza, en los cuales ya hay otros países que se están involucrando. ¿Qué hizo Arabia Saudita? Dijo, lo que nosotros conversamos queda sin efecto. O sea, literalmente todavía no hay nada. ¿Por qué? Porque el mundo, el ser humano trata de buscar una paz en el mundo lleno de aflicciones. Por eso es que nuestra paz la encontramos ¿en dónde? Es cuando confiamos en Dios. Ahí. Por eso es que Dios dice, mi paz sobrepasa todo entendimiento. Mi paz, ¿verdad? No la vamos a poder encontrar en este mundo sin nuestra confianza. Si tu confianza está en el mundo, nunca vas a tener paz. ¿Sabes por qué? Porque el mundo es muy cambiante. Las personas son cambiantes. Pero Dios es un Dios que nunca cambia. Él es justo, Él es fiel y por los siglos de los siglos lo ha sido y lo será. Amén. Entonces, vemos a un Cristo que nos dice, yo he vencido al mundo. Cristo venció la muerte. Cristo estuvo en este mundo. Él caminó, vivió como ser humano, o sea, de carne y hueso. Él pasó por momentos de aflicciones. Él pasó por momentos de presión. Pasó por momentos donde literalmente Él fue probado. Aún allá en el huerto del Getsemaní, una de las cosas que nosotros vemos cerca del Monte de los Olivos, ahí estaba Jesús antes de ir a la cruz, y ahí Él tuvo también un momento de aflicción, un momento de presión, ahí en el Monte de los Olivos, donde literalmente se agarraban, ¿verdad? Los olivos se traían, y hay matas de olivos como tal, se agarra el olivo y hay unas prensas. Las prensas eran como unas piedras grandes, donde tenían unos pequeños zanjitas, ponían los olivos y le ponían otra piedra arriba y comenzaban a machacarle y comenzaban a darle vuelta de piedra a piedra. ¿Para qué? Para que pudiera extraerse el juguito. Ese juguito, ese primer juguito que saca, ¿verdad? Eso es lo que es el aceite virgen como tal. Y ahí estuvo Jesús cuando le dijo al Padre, Padre, que se haga tu voluntad, pero si es por mí, si se puede, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Cristo antes de vencer en la cruz, primero venció ahí en el huerto del Getsemaní. Ahí, donde Él tuvo que morir, y ahí fue afligido. Dice que fue tanto lo que sudó, que tanto, ¿verdad? Esos poros capilares, ¿verdad? Esos vasitos, muchas veces se rompieron y comenzó a sudar gotas de sangre. Y una de las cosas que para que una persona sude gotas de sangre, hermano, y es que está bajo una extrema presión. Y así estaba Jesús. Jesús estaba ahí. Pero Él sabía en quién Él estaba confiando, y era en su Padre. A veces nosotros decimos, sí, pero es que Jesús fue Jesús, Jesús se hizo carne. Y Jesús nunca hacía nada sin primero consultar al Padre. Gran diferencia, ¿verdad? Que a veces usted quiere tomar decisiones basado en lo que tú sientes, en lo que tú crees que es bueno. Jesús por eso se paraba de madrugada, antes de que saliera el sol. Dice, cuando estaba aún muy oscuro, Jesús ya estaba orando. Y le decía a los discípulos, acompáñenme a orar. Y cuando volteaba a Jesús, los discípulos, ¿cómo estaban? Y Jesús oraba. Antes de hacer cualquier cosa, Jesús buscaba la dirección de su Padre. Dígale a la persona que está a su lado, yo no sé tú, pero yo lo hago. Mire, una de las cosas que nosotros entonces no podemos desligar es el mundo y la aflicción. Por ejemplo, cuando nacemos, cuando el niño nace, ¿verdad? Y sale a este mundo, cuando usted nació, ¿qué fue lo primero que usted recibió? ¿Sí o no? ¡Pah! Fue una nalgadita. ¿Y qué pasó con esa nalgadita? Es como literalmente decir, bienvenido al mundo. ¿Sí? Y de repente comienzan a destaparle sus pulmones ahí rapidito. Y entra el aire a los pulmones como tal. Comienzan a succionar todo lo que hay en las vías respiratorias. Porque recuerda que vienen de ahí de un líquido, ¿sí? Donde estaba nadando. Comienzan a succionar todo ese líquido y comienzan a expandirse los pulmones, comienza a entrar el aire. ¿Y qué hace el bebé? Comienza a llorar y comienza a llorar. Es decir,
viene al mundo por primera vez, esa cosa linda, bella y hermosa, le meten una nalgada y comienza a llorar. Es como bienvenido a un mundo lleno de aflicciones. Literal, desde el primer día en que usted y yo vinimos a este mundo. Ahí estamos ya llorando. El primer llanto fue la bienvenida a este mundo. Y ahí estaban. Una de las cosas que nosotros vemos, ¿verdad? Y yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, recordando esto, yo recuerdo que cuando mi hija como tal iba a nacer, primero cuando nació Julio César, mi hijo, yo había hablado con el doctor, le dije, doctor, yo voy a ver nacer a mi hijo. Y el doctor me dijo, claro que sí, tranquilo Julio, no hay problema. Y yo confiando. Llegó el día, ¿sí? Un 14 de diciembre, y vamos a la clínica y todo lo más, y se llevan a la pastora adelante, y yo estoy hablando con el doctor, y yo me voy hablando con el doctor, y dije, yo no me voy a quedar atrás. Y hablando con el doctor me vio y me dijo, espérame aquí, ya yo te mando a buscar. Yo me quedo fuera del quirófano, ¿verdad? Bueno, está el pasillo afuera. Y yo me quedo ahí esperando que me vengan a buscar. Y yo, bueno, voy a entrar. Y veo, pasa el tiempo, y digo, Dios mío, ¿cuándo me van a venir a buscar? ¿Sabe lo que veo? Me asomo por aquí, por la ventanita que hay, entre un poco de pasillo que hay adentro, y de repente veo que sacan a Julio César. Y yo, ¡oh! Mi hijo. Y no lo vine a hacer, me dejó afuera el doctor. Y yo por supuesto lloré, pero dentro de mí, este doctor me las va a pagar. Ahí un rencor en mi corazón. Y dije, ¿cómo es posible que usted me dejó afuera? Me dijo, no. Bueno, pasa el tiempo y de repente, por supuesto, cuando uno tiene su primer hijo, que uno no está ahí, uno no sabe lo que pasa dentro del quirófano. Cuando van a ser mi hija, hace 10 años, cuando van a ser mi hija, con el mismo doctor, yo dije, doctor, le voy a decir una cosa, yo voy a entrar con usted, ¿o yo? Yo no voy a esperar que usted me diga, espérame en el pasillo que yo te mando a buscar. No, yo entro con usted. Entonces el chacharrey, claro que sí, vale. Bueno, para hacer el cuento corto, entro con el doctor, me visto y todo lo demás y entramos ahí en el quirófano, está la pastora y todo lo demás, yo aquí grabando todo esto, ¿verdad? Y sacan a la niña, me dice, ven acá, y yo paso, corto el cordón umbilical, veo a mi niña, bella, linda, hermosa, preciosa, y me voy a mi lugar, porque uno siempre se imagina, ¿verdad?, que la van a tratar así. Cuando yo vi cómo trataron a mi hija, mi perspectiva cambió. Yo estoy dentro del quirófano, veo que sacan a la niña, le corto el cordón, la voltean, ¡pa! No sé qué, la agarra el doctor, esto. Casi que literalmente la pediatra estaba por allá y el doctor, agárrala ahí, allá te la tiro, ¡rágata! La agarra la pediatra por allá con un trapo, le quita la broma, le mete aquí una manguerita para succionarle todo, le inyectan pan, no sé qué esto, la cabecita, y después la agarran, la embojotan ahí y todo. Y yo, Dios mío, así tratan a mi princesa. Y yo adentro pensaba afuera, porque uno piensa que eso es delicado y que van a salir así como, ¿verdad? Como el Rey León va a salir del quirófano. Yo salí del quirófano y mi esposa me dice, mi amor, ¿todo bien? No, todo fino, ya la niña salió fina. O sea, ella puede hacer cualquier cosa. Fuerte esa niña. Cuando yo llego al cuarto que llega la niña, yo veo a mi mamá, a mi suegra, todas que están ahí esperando a la niña, la van a agarrar. Y yo, no, agárrela. Usted no sabe lo que pasó allá adentro. Agárrela, es una niña fuerte, fuerte es esa niña. Una cosa es uno estar afuera y otro estar adentro. Porque adentro ya uno ve, y ahí es donde literalmente, ¿verdad? Cuando uno viene a este mundo, ya uno viene a un mundo que uno abre bienvenido al mundo, sí, un mundo donde encontraremos aflicción, pero qué bueno es poder confiar en el Señor. Una de las cosas que nosotros podemos ver, ¿verdad?, es que no podemos separar al mundo de la aflicción. Escuche esto, no podemos separar al mundo de la aflicción, pero tampoco podemos separar a Cristo de la victoria. No podemos separar al mundo de la aflicción, pero no podemos separar a Cristo de la victoria, porque Cristo venció. Cristo venció la muerte, Cristo venció al mundo. Todas las aflicciones Cristo las venció. Por lo tanto, si nosotros confiamos en Cristo, es como ir a un partido que ya te dicen, tranquilo, ya el partido está ganado, ustedes van a ganar, ya está listo, ya eso está más, nos tienen a nosotros, tranquilo. ¿Cómo se va? Se va
¿verdad? A pesar de que voy al campo de juego y tengo que entrar y jugar, pero yo sé que ya el partido lo vamos a tener en victoria. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado victoria. Entonces, como no podemos separar al mundo de la aflicción, tampoco podemos separar a Cristo de la victoria. Amén. ¿Sabía usted que la palabra aflicción, escuche esto, la palabra aflicción en el original, ¿verdad? En el hebreo, es la palabra tribos. Y esta palabra tribos, ¿verdad? Lo que viene también es la palabra, o de ahí viene la palabra tribulación. Tribulación. Es decir, cuando una persona pasa por tribulación, lo que está pasando es por una aflicción. ¿Ok? Una tribulación es lo mismo que una aflicción. Y también la palabra tribos es la palabra trillar. Escuche esto, trillar. ¿Y qué es trillar? Trillar es llevar a una presión, ¿verdad?, extrema, presionar por ambos lados. Cuando hablamos de trillar el trigo, trillar muchas veces el arroz, trillar el café, por ejemplo, a nosotros que nos gusta el café, ¿verdad? El café, lo que se hace, sale esa semillita, se agarra, se comienza a secar. Y él tiene una pequeña cascarita que lo que se hace es que se trata de deshidratar esa cascarita. Y una vez que está deshidratada, que está seca, lo que se hace es que se trilla, se hace con presión para desprender. De ahí se desprende la cascarita y queda ya lo que es el granito de café. Entonces, esa presión, esa fricción como tal, bajo una presión fuerte, lo que hace es que separa la cáscara de lo que verdaderamente es el café. Y después ese café que está en grano, lo que se hace es que se muele y después ese queda en polvo, que es el que todos nosotros podemos disfrutar. Disfrutamos en nuestras casas, disfrutamos en unas reuniones, ¿verdad? Pero ese granito que nosotros disfrutamos, tanto esa taza de café, tiene que pasar por ser trillado. Es decir, tiene que pasar bajo una presión. Queda el grano y ese granito tiene después que pasar, ¿verdad?, por el molino. ¿Para qué? Para que sea precisamente quede molido y quede el polvo. Pero tuvo que haber pasado un proceso. Ese proceso de trillar. Muchas veces nosotros vamos a pasar por ahí también. Amén. Ahora, las aflicciones pueden venir, escuche esto, de tres fuentes diferentes. Las aflicciones pueden venir de tres fuentes diferentes. Y es importante que le pidamos al Señor el discernimiento para entender cuál de las tres fuentes, el momento de la aflicción, es el que vamos a estar pasando. Uno, la primera es una prueba. Diga conmigo, una prueba. Y una prueba es la que Dios permite que tú y yo podamos pasar. Es decir, una aflicción, cuando viene en forma, por así decirlo, de una prueba o en figura de prueba, es porque Dios la permite que pasemos por una prueba. Pero eso tiene un propósito. Amén, tiene un propósito. La segunda aflicción, ¿cómo puede venir? Es una consecuencia. La primera, ¿cómo es? Es una prueba. La segunda es una consecuencia. Y esa consecuencia es el resultado de nuestras decisiones. Es por nuestras decisiones. A veces Dios quiere que, ¿verdad?, que no hagamos algo. Ya Él te dijo que no, las personas te dijeron que no, pero la terquedad te hace tomar decisiones y esas decisiones que tomaste te deja una consecuencia. Entonces hay aflicciones que vienen a la vida de una persona como consecuencia, es decir, por decisiones que la persona tomó. Y la tercera fuente es por tentación, una tentación. Y esa tentación, recuerde que la palabra de Dios nos dice que Dios no puede ser tentado y que Él no tienta a nadie. Por lo tanto, la tentación viene por el enemigo, por el propio Satanás. Una tentación, ¿por qué? Porque todo tiene un propósito. Y las tres, escuche esto, las tres se pueden sentir iguales y creemos que son lo mismo, pero no es así. Se pueden ver igual, se pueden sentir igual, creemos que es lo mismo, pero no es así. Las tres son diferentes.
¿Por qué? Porque depende de dónde venga y cuál es el propósito de cada una. Por ejemplo, la primera, ¿cuál es la primera? Una prueba, diga conmigo, una prueba. Estamos hablando de las aflicciones y puede que tú el día de hoy estés pasando por una de ellas, pero es importante que la puedas identificar. Por ejemplo, la primera es una prueba. Y una prueba, cuando la aflicción viene como una prueba, viene de parte de Dios y en su propósito es perfeccionarte. Cuando es una prueba, una aflicción que viene como una prueba, viene de parte de Dios. Dios permite que pasemos por las pruebas con el propósito de perfeccionarte. Nunca de matarte, nunca de hundirte, nunca de verte mal, sino perfeccionarte. Que puedas llegar a una perfección. Amén. Entonces, la prueba que Dios permite es ¿para qué? Para hacernos bien. Es para perfeccionarnos. La tentación, cuando una aflicción viene como tentación, ¿viene por quién? Viene por el enemigo, viene por Satanás. Y su propósito es destruir. Recuerde que la palabra nos dice que el enemigo es como el ladrón en la noche, que viene ¿a qué? A robar, matar y destruir. Entonces el enemigo, las aflicciones que vienen como tentaciones, lo que quieren buscar es robarte la paz que Dios te ha dado, robarte lo que Dios te ha dado, destruir lo que Dios te ha permitido tener, un matrimonio, una familia, tus hijos, tu finanza, tu empresa, tu salud, tu estabilidad emocional. Eso es lo que el enemigo quiere. Entonces van a venir aflicciones a través de tentaciones con el único propósito de destruir. Por eso es que tenemos que tomar buenas decisiones. Tenemos que tener el discernimiento para saber cuando viene de Dios, cuando viene del enemigo o cuando viene, ¿verdad? Lo que es la tercera, como una consecuencia. Y la consecuencia viene ¿de qué? De nuestro mundo natural, de nosotros mismos. Y eso, el resultado, el propósito es que es el causa y efecto. Lo que quiere decir es que de acuerdo a mis decisiones es lo que usted va a vivir. Por eso es que tienes que tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque puede venir una aflicción de acuerdo a una mala decisión. Y los efectos, las causas se van a vivir. Hay personas que a veces toman malas decisiones y eso le va a dejar una consecuencia. Le voy a poner un ejemplo. Jóvenes de 16 años, por poner un ejemplo, 15, 16 años, se adelantan a los tiempos, están juntos, queda embarazada la muchacha, ¿sí o no? ¿Puede pedir perdón a Dios? Claro, sí, pide perdón. Señor, perdóname, me arrepiento. ¿Y qué hace Dios? Dios es tan bueno que te dice, claro, yo te perdono, yo te amo y te perdono. Muy bien, sí, ay, gracias, Señor. Pero escucha, ¿qué? Eso, la decisión que tú tomaste, te va a dejar una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que vas a traer un niño al mundo. Es decir, quizás no estabas preparada, no era el tiempo, dejaste de vivir tantas cosas por adelantarte a los tiempos. Yo te perdono, yo te amo, pero eso te va a dejar una consecuencia. Y en el momento, después se transforma en una bendición, porque un hijo siempre es una bendición, pero es una bendición que trae alegría cuando viene en el momento correcto, cuando viene planificado, cuando viene a la edad correcta, cuando ya uno ha vivido, ¿verdad? Cuando uno se ha planificado, ahí se disfruta, pero no en los tiempos, ¿verdad? Incorrectos. Entonces Dios nos ama, sí, pero muchas de las aflicciones que quizás tú estás viviendo hoy han sido por causa, o la causa son tus malas decisiones. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Ve lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Filipenses, ¿verdad? Capítulo 2, versículos del 9 al 11 dice de lo siguiente, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ve? En el nombre de Jesús.
es donde hay autoridad. Y cuando usted reconoce que ha recibido a Cristo, a Jesucristo en nuestras vidas, y nosotros hablamos y decimos, yo estoy seguro que el Espíritu Santo está con uno, que lo que dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y dice el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Mire, no importa cuál de las tres aflicciones o de la fuente de las aflicciones tú estás viviendo hoy. Este versículo que vamos a leer aplica para las tres. Ve lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos, es decir, por experiencia, y sabemos que a los que aman, ¿a quién? A Dios. Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, ¿a quiénes ayudan a bien todas las cosas? A los que aman a Dios. Pregúntale a la persona que está a su lado, ¿tú amas a Dios? Porque si tú amas a Dios, todas las cosas que te puedan estar pasando hoy es para tu bien, aunque en el momento no lo entendamos. Dice entonces, lo vuelvo a leer, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No importa el momento duro, difícil que tú puedas estar atravesando, lo importante es que si tu confianza está puesta en Dios, si tú amas a Dios, ten por seguro que todas las cosas te ayudan a bien. Amén. Entonces estamos hablando acerca de la prueba, de esta prueba. Hebreos capítulo 2 versículo 10 dice lo siguiente. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, ¿por qué? Por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, las aflicciones lo que hacen es perfeccionar. Lo que quiere decir es que si tú estás pasando por una de ellas, o si has pasado durante este año, estás pasando o vas a pasar, ten en cuenta que si viene de parte de Dios y te permite pasar por una prueba, es para perfeccionarte, es para sacar lo mejor de ti. Amén. Santiago 1, 2, 4, te voy a dar varios versículos para que veas lo que nos dice la palabra. Santiago 1, 2, 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, escuche esto, tened por sumo gozo, diga conmigo el gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, lo que nos está diciendo, ten gozo cuando te encuentres en medio de la aflicción, en medio de la prueba. ¿Quién se goza en medio de una aflicción? ¿Quién sonríe en medio de una prueba? ¿Cuánta gente no se enferma cuando está pasando por una prueba, sí o no? Hay gente que entonces comienza a sufrir de insomnio. Hay gente que se le comienza a caer el cabello. Hay gente que hasta en la piel comienzan a salirle ronchas o llagas. Hay gente que comienza a sufrir del estómago, gastritis, úlceras, ¿sí o no? Hay gente que literalmente lo que hace es que en medio de la aflicción lo menos que tienen es gozo. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tu fe y mi fe va a ser probada, pero el resultado que nos va a dar, ¿cuál va a ser? Paciencia. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, tomar decisiones cabales, saber cuáles son las buenas decisiones que necesito tomar. Y dice, sin que os falte cosa alguna. Primera de Pedro 1, 6, 7, ¿qué nos dice también? Primera de Pedro 1, 6, 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, alegres, estemos alegres, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Alégrate, aunque
tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una de las cosas que nosotros vemos acá es como nos dice que tenemos que ser nuestra actitud en medio de una aflicción o en medio de una prueba. ¿Cuál tiene que ser? De gozo, de alegría, ¿sí? Pero lo que nosotros vemos es que ninguna de las aflicciones cuando viene es causa de gozo. Usted no está, y es por eso que hay mucha gente que hoy en día, ¿verdad?, confunde a mucha gente. ¿Usted se acuerda cuando a usted lo corrigieron de chiquito? ¿Cómo usted lo corrigieron de chiquito? Estaba, ¿verdad?, las famosas cholas, ¿verdad?, que no eran las Crocs que están ahorita. Ahorita esas Crocs vienen con amortiguadores. Ahorita usted le da con la Croc, eso es una caricia. Eso es anime, eso es, no sé, una gomita y, ¿verdad? Es como una plumita. El niño, ay mamá, dame más, dame. No, ¿usted se acuerda cómo usted lo corrigieron cuando usted era pequeño? Estaban esas cholas, yo me acuerdo que en aquel tiempo nuestras madres tenían unas cholas que eran como unos zancos, no sé si así se llamaba, que eran como de madera, ¿se acuerdan? Y arriba donde ponían el pie era un poco de pullita, así como de gomita, un poco de pullita, unos suecos. Bueno, esos suecos tenían hasta GPS, te la tiraban y era un ladrillo que venía, o sea, era una broma, no era una Croc que, ¡pim! ¡Ay! Un mosquito, no, eso era que te dejaba una marca de 4 puntos, o sea, era una cosa, sí, y lo peor era cuando uno se escapaba, era que se escapaba al frente a jugar fútbol en la tierra, ¿sí? Y entonces se paraba la mamá en la puerta y decía, pasa hijo, pero tenía esto, la mano atrás. Cuando tenía la mano atrás, nosotros, eran muchas cosas, nuestra mente volaba porque uno no sabía qué armamento tenía nuestra madre allá atrás para corrección, ¿sí o no? Y entonces uno no sabía si tenía el sueco, si tenía un bejuco, que en ese momento se usaba bastante el bejuco de Pablito Moreno. ¿Cuántos de ustedes se hicieron panita de Pablito Moreno? ¿Verdad que sí? Yo era uno, Pablito y yo nos veíamos todos los días, Pablito. Entonces cuando ella tenía la mano aquí, yo no sabía lo que tenía, si era un sueco, si era Pablito Moreno, que estaba ahí ese bejuco, que los niños de hoy no conocen a Pablito Moreno, ¿verdad? Si era una correa, y en aquellos tiempos las correas eran de esas de cuero de vaquero, que era ¡pa, pa! ¿Sí o no? Y habían unas peor que la mojaban. Podía ser un mecate, un cable, un palo, tú no sabías. Y la mamá te decía, ¿qué te decía la mamá? Te decía, pasa hijo, no te va a pasar nada. Y uno, ¿verdad? No. Y entonces uno, enséñame la otra mano. ¿Sí o no? Pasa, te decía. Y uno, llegaba un momento en que ya uno veía la hora, uno veía por dónde me meto. No hay forma de meterme por ningún lado. Bueno, me entrego. Dale duro, ¿sí o no? Porque ya estaba listo, ya no podías hacer nada. Lo peor no era eso, lo peor era que cuando te pegaba, ¿sí?, te corregía. Porque no era pegar, era corrección. Cuando te corregía, imagínense esto, en mi casa era mi mamá, mi papá, que para muchas mamás cuenta como otro hijo, ¿verdad? Estaba mi papá, 3 varones que somos nosotros y 2 primos varones que vivían con nosotros. Pobrecita mi mamá, ¿vale? De verdad, pobrecita mi madre. Bueno, usted se imaginará cómo olía esa casa. Lo peor no era eso, lo peor era que cuando ella agarraba y te iba a corregir con amor, te decía, pa, esto me duele más a mí que a ti, créeme. Provoca decirle, pero pégate tú, no me pegues a mí. ¿Por qué? Porque ella corregía. Y hasta el día de hoy mi mamá se acuerda de eso y dice, y ninguno me salió loco, ¿verdad? Ninguno quedó loco, todos quedaron cuerditos, ¿sí o no? Toditos quedaron cuerditos.
Allí estaba. Cuando nosotros teníamos, ¿verdad?, personas que nos ayudaban en la casa, y cuando, por ejemplo, en algún momento se enfermaba o algo, que quedaba, mi mamá se paraba y dejaba una lista. Y ay Dios, si ella llegaba y no estaba la lista hecha. O sea, uno se paraba y uno sabía ya el otro día, si no iba, bueno, listo, te toca a ti, lava el baño, a ti esto, papá. Eso tenía que estar impecable, esa casa, cuando ella llegaba. ¿Pero qué? Esas correcciones nos ayudaron. Y recuerde que la palabra de Dios dice que el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo disciplina, lo corrige. Pero la corrección, la aflicción, cuando viene, no es causa de gozo, ¿verdad? Nadie está, Señor, aflígeme, Padre, corrígeme. Nadie está esperando eso, aunque eso va a llegar. Eso va a venir. Entonces, lo que nosotros vemos acá es, en este caso, el apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, él tenía una aflicción en su carne, en su cuerpo. Lo que él le cambió el nombre y le puso el aguijón de la carne. Muchos estudios, o muchos estudiosos, han llegado a o que Pablo era epiléptico, sufría, ¿verdad?, de epilepsia o de convulsiones, en algunos casos, y otros, donde se afincan un poco más, es que el apóstol Pablo se refiere a que él sufría algo en la vista, tenía problemas en su vista, especie de unas llagas que le salían en los ojos. Entonces él, ¿verdad?, lo que era el aguijón de la carne. Y una de las cosas que nosotros vemos es que en algunas ocasiones el apóstol Pablo le dijo, ¿verdad?, a las iglesias, y hubo una iglesia en particular donde él le dijo, vio las buenas intenciones, el amor, el respeto, la honra que tenían para con el apóstol Pablo, en el cual le dijo, yo sé que si fuera de ustedes se sacaran sus ojos y me los dieran. Lo que hace referencia a que él tenía un problema, ¿verdad?, en sus ojos como tal. En aquel tiempo también, cuando tuvo el encuentro con el Señor envió a Ananías para que orara por Pablo, y dice que en ese momento que a Pablo se le había nublado la visión, y que después que Ananías oró, se cayó como una especie de escamas de los ojos de Pablo. Entonces, lo que nosotros vemos es que Pablo le dice a los Gálatas, ¿verdad?, una de las cartas a los Gálatas, en Gálatas 4:14 dice lo siguiente: y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. O sea, él reconoce que había algo en su cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo le estaba reconociendo a los Gálatas que lo habían recibido a pesar de lo que él tenía en su cuerpo. Entonces el apóstol Pablo lo que hizo fue que le puso un nombre a la prueba que él estaba pasando. Y hay gente, ¿verdad?, que hoy en día dice que después que conocieron a Dios, vea esto, hay gente que hoy en día está diciendo que después de que conocieron a Dios, ahora les va peor. Yo he escuchado a gente que dice, no, vale, bueno, yo estaba ahí normal, pero desde el día en que yo conocí a Dios, que le abrí mi vida, mi corazón, ahora no sé, yo he visto como que las puertas se me cierran, las amistades se me fueron, los negocios no se me dan, tengo problemas en el matrimonio, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas de salud. O sea, como literalmente diciendo, desde que conocí a Dios, desde que le di mi vida a Dios, ahora todo va peor que antes. Hay gente que piensa así. Y digo que piensa así porque usted no es uno de ellos. Pero hay gente que yo lo he escuchado, he hablado de eso, y muchas veces le he tenido que decir, o sea, tú estás diciendo literalmente que cuando Dios vino a tu vida, vino para maldecirte. O sea, para traer todo aquello malo, negativo que tú no tenías, y ahora desde que tú le conociste a Dios, ahora todo lo malo viene a tu vida. Y hay gente que literalmente está pensando eso. ¿Sabe algo? En el mundo, ¿qué dice la palabra? Tendremos aflicción. Cristianos o no cristianos, en el mundo hay aflicción. ¿En quién estamos poniendo la confianza? Porque una cosa es que yo ponga mi confianza en el hombre, y si yo pongo mi confianza en el hombre, él me puede fallar. Y si él me falla, yo me puedo frustrar, me puedo desesperar, me puedo deprimir, porque mi confianza era que tú eres mi única esperanza. Yo confiaba en que tú, mi confianza estaba puesta en ti.
Y si usted pone su confianza en el hombre como tal, entonces él te puede fallar. Pero si en medio de la aflicción nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Señor, yo vengo delante de ti, oro por esto, estoy pasando por esto, te pido que me ayude, dame la fuerza, te pido sabiduría para tomar buenas decisiones, necesito pensar bien, necesito planificar bien, necesito el recurso. Es decir, lo que sea tu oración, Dios va a enviar a alguna persona con la respuesta a esa oración. Puede ser con el recurso, puede ser que te abra la puerta, puede ser que te conecte con alguien, no sé. Pero Dios va a enviar a la persona para la respuesta a tu oración. Pero es porque tu confianza no está en el hombre, sino en Dios. Ahí hay una diferencia. Ahí hay una diferencia. Entonces nuestra confianza tiene que estar puesta es en Dios, es en Él. Amén. Una de las cosas que nosotros vemos que Pablo le cambió el nombre, ¿verdad?, a su prueba. ¿Y cómo fue que le puso? Diga conmigo, el aguijón de la carne. Es decir, no le puso, porque hay personas que a veces pasan por una aflicción, por una prueba, y eso se nota. ¿Por qué se nota? Porque siempre están aquí estoy, hermano, pasando la prueba, una aflicción, wow, aquí estoy, que sea el Señor conmigo. ¿Qué es eso? Dar lástima. Y hay gente que se siente bien dando lástima, sin, ¿verdad?, ofender a nadie. Pero hay gente que se siente bien dando lástima. Y aquí es donde uno tiene que ver que en medio de la prueba, ¿por qué vamos a confundir a la gente? ¿Por qué el hijo y la hija de Dios? ¿Por qué tú tienes que confundir a la gente? ¿Cómo así? Sencillo. Porque a pesar de la prueba que tú puedes estar pasando, de la aflicción que tú puedes estar pasando el día de hoy, si tú dices, ¿verdad?, con una sonrisa, bueno, aquí estoy pasando por un momento, pero yo sé que mi Dios me va a bendecir. Yo sé que Dios, ¿verdad?, tiene la respuesta para mí. Hay personas que están a tu alrededor, que conocen por lo que tú puedes estar pasando hoy y te dicen, ya vaya, pero es que no te entiendo. ¿Sabes que tú me estás engañando? ¿Por qué? Porque es que yo sé por lo que tú estás pasando, pero yo veo que tú te estás sonriendo, que tú estás alegre, que tú no te estás golpeando contra la pared y ay, aquí estoy. O sea, ¿será que tú me estás engañando? ¿Tú me estás diciendo la verdad? ¿Sabe por qué? Porque no lo va a entender. ¿Por qué no lo va a entender? Porque la palabra nos dice, gózate en medio de la aflicción. Eso es difícil. Pero si nosotros confiamos en Dios, que a pesar de lo que yo pueda estar viviendo, si mi confianza está en Él, en el tiempo correcto, preciso, perfecto de Dios, en el kairos de Dios, que es el tiempo de Dios, ese tiempo, cuando llegue la bendición, mire, me va a tomar como alegre en la aflicción y después de la aflicción. Por eso es que hay gente que se está confundiendo hoy, porque te ve alegre. Estás pasando por una prueba, pero estás alegre. Estás por una aflicción, pero estás alegre. Estás ahí con una sonrisa, hablando bien. Porque hay gente que demuestra cuando está pasando por una aflicción. Siempre anda con una cara que la gente sin saber dice, ay, ¿y tú qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Qué está pasando contigo? Ay, aquí estoy pasando por una prueba. Sí, se nota, ¿sí o no? Pero aquella que llega, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bendiciones para todos. Aunque en el momento puede estar pasando algo, escúchame. Y pueda que la gente no sepa que tú no tienes con qué comer en tu casa. Pueda que la gente no sepa que quizás se te dañó la nevera. Hay gente que quizás no sepa que se te dañó el carro. Hay gente que quizás no sabe que hoy en día tú no tienes cómo pagar el colegio de tus hijos. Hay gente que hoy en día no sabe, ¿verdad?, si tienes para comprarle un par de zapatos a tu hijo que lo necesita porque el que tiene lo tiene roto. ¿Y sabe por qué no se da cuenta? Porque hay una sonrisa en tu rostro, en tus labios, hay una buena actitud. Y la gente dice, pero ¿cómo es
¿Cómo es que no tienes nevera y estás alegre? ¿Cómo es que no, o sea, no tienes para refrigerar y estás así contenta? ¿Cómo es que no tienes, verdad, para echar gasolina el día de mañana, verdad? Y estás contento, contenta. ¿Cómo así? ¿Y sabes por qué? Porque la gente ahí es donde ve, ahí es donde dice, verdad, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando esa paz solamente la encontramos en Dios es porque nuestra confianza está en Dios. Y que la gente te diga, ¿cómo es que no tienes que comer para mañana? Y usted le va a decir, no sé, pero yo sé que mi Dios no me va a dejar tranquilo. Ponle un nombre a tu prueba, ponle un nombre a la aflicción. Pablo se lo cambió. Hay gente que habla de prueba, hay otros que dicen, estoy pasando por un proceso, pero Dios nunca me ha dejado, Dios nunca me ha abandonado. Pablo no le decía a la gente, aquí estoy con esta enfermedad, no. Cámbiale el nombre a esa aflicción, cámbiale el nombre a esa prueba que tú estás viviendo hoy. Cámbiaselo. En vez de decir, es una prueba durísima. No. Estoy pasando por un proceso donde sé que voy a ver la mano de Dios obrando a mi favor. ¡Wow! La gente se va a quedar, ¡wow! No entiendo. Es que tú no vas a entender. Tú lo vas a ver. Hay gente que no lo va a entender, pero hay gente que lo va a ver. Hay gente que no va a entender cómo tú tienes el gozo que tú tienes a pesar de lo que tú estás viviendo hoy. Alégrate, gózate, sonríe. Hay gente que hoy en día, hermano, cuando se toman una foto y usted busca las 100 fotos y todas las fotos salen así, ¿sí o no? Y todo el mundo alrededor puede estar alegres, contentos. Está la hija recibiendo el título y la mamá sonriendo, la niña sonriendo. No es por nada, pero eso se nota. Cuando una persona está alegre, eso se nota. Cuando una persona está triste, cuando una persona está frustrada, cuando una persona está haciendo algo que no tiene que hacer, también se nota. ¿Por qué? Entonces la gente está, no, sonría. Amada iglesia, sonríele a la vida. Pastor, esto no sabe por lo que estoy viviendo. La palabra te dice, gózate, alégrate en medio de tus aflicciones. ¿Por qué? Porque tu fe, mi fe, nuestra fe va a ser probada. Pero qué bueno que cuando sea probada va a salir como el oro pulido, wow, sin impureza, sin nada. Y Dios va a decir, wow, se pasó por la prueba. Permití que pasara por la prueba, pero era para perfeccionarte. Toda prueba que viene de parte de Dios que permite que tú pases es para perfeccionarte. Amén. Para perfeccionarte. Y aquí es donde hay una diferencia. Escucha bien esto, que nunca se te olvide esto. No tenemos control de las cosas que nos pasan en la vida. No tenemos control de las cosas que nos pasan en la vida. Pero sí tenemos control de cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Te voy a poner un ejemplo. Hay aflicciones que usted no puede hacer nada contra eso. Usted no tiene el control de las pruebas que van a venir a tu vida. ¿Sí? Pero sí puedes tener el control cómo vas a reaccionar ante esa prueba. Por ejemplo, si usted ve que hay un pronóstico, ¿verdad?, de que hoy va a llover. Si usted ve que el cielo se pone negro, como ayer que había una tormenta, ayer andábamos en carretera, había una tormenta eléctrica literal, durísima. Cuando usted ve que va a llover y usted ve el cielo negro y los truenos durísimos, y usted dice, bueno, vamos a hacer algo. Yo voy a salir, voy a caminar y sé que no me voy a mojar. Porque Dios está conmigo, no me voy a llevar ni una chaqueta, ni un paraguas, ni un poncho, nada. Porque Dios está conmigo. Y de repente usted comienza a caminar, le cae ese palo de agua y usted se moja empapadito, ¿sí o no? Y de repente usted llega a su casa y en esa casa, después en la noche usted está como, ay, me siento mal, ¿sí o no? Eso fue producto de una consecuencia de una mala decisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted ve que algo literalmente va a pasar, usted se prepara para eso, ¿sí? Usted se prepara y dice, oye, voy a salir, necesito salir, va a llover, no hay problema, me llevo mi paraguas. ¿Por qué? Porque voy a tomar una buena decisión. Voy a tomar una buena decisión. Es decir, no puedo controlar el clima, pero sí puedo tomar control de cómo yo cubrirme para no mojarme.
Yo sí tengo control de eso. Ahí es donde te digo, no tenemos el control de las aflicciones, de las pruebas, pero sí tenemos control de cómo hablo, de cómo pienso, de cómo actúo, si oro o no oro y en quién voy a depositar mi confianza. En medio de la aflicción, tú no tienes el control de la aflicción, pero tienes el control de cómo actuar en medio de esa aflicción. Si hablas mal en la aflicción, obviamente los resultados van a ser negativos. Pero si tu confianza está puesta en Dios, Señor, no importa lo que yo estoy viviendo hoy, no sé cuánto tiempo me va a llevar, pero mi confianza está solamente puesta en ti. Así que hoy en día necesitamos entender, no puedes controlar las aflicciones, las pruebas que vienen, pero sí puedes tener el control de cómo vas a actuar y cómo vas a hablar. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, pendiente cómo hablas, pendiente cómo actúas. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12-13. Primera de Pedro 4, 12-13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Literalmente siempre debemos de mantener esa alegría. Romanos 12:12 dice lo siguiente. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Wow, vea esto: gozosos en la esperanza, en lo porvenir, sufridos en la tribulación, pero siempre debemos ser constantes en ¿qué? En la oración. No importa lo que tú estés viviendo en la tribulación, en la aflicción, ¿verdad? Pueda que estés siendo trillado el día de hoy, presionado. Pueda que tú te encuentres hoy presionado. Pastor, usted no sabe lo presionado que me encuentro. Me están presionando por la casa, me están presionando por el colegio, me están presionando por la finanza, me están presionando, ¿verdad? En el carro necesito esto. Y pueda que tú te sientas que estás siendo presionado ahí, trillado. Pero de algo sí estás seguro: mantén una buena actitud, mantén tu fe puesta en Dios, para que en medio de la aflicción mantente gozoso. ¿Para qué? Para que cuando pases de la aflicción y venga ya el resultado, venga la bendición, tu gozo sea mayor. Por eso es que la gente se va a confundir. Eso me digo que la gente se va a confundir, porque la gente no va a entender cómo es que tú, pasando por lo que estás pasando, estás alegre. La gente no lo va a entender. Y diga, no importa que no lo entienda. Con que yo confíe y que yo vea la mano de Dios obrando a mi favor, con eso basta. Amén. Entonces, en conclusión, lo que quiero llegar con todo esto es que el cristiano que no ora se nota. El cristiano que no ora se le nota. Dígale a la persona que está a su lado, vea a la persona que está a su lado. Dígale, ¿estás orando? Dígale, porque eso se nota. ¿Sí o no? Un cristiano que no ora se nota. ¿En qué se nota? Se nota en su rostro, se nota, ¿verdad? En sus facciones, lenguaje corporal, pero también en sus palabras. Cuando un cristiano no está orando y está pasando por una aflicción: hermano, ¿cómo estás? Aquí estoy en medio de la prueba. No, hombre, aquí está, el Señor me está dando durísimo, me está dando palo. Hombre, ¿sí o no? Yo no sé qué quiere el Señor conmigo. Hermano, pero no está orando. Sí, yo oro. ¿Sí o no? Eso se nota. Se nota en la forma en cómo hablamos. Entonces, por eso, vea a la persona que está a su lado, y si es su esposa o su esposo o sus hijos, usted que lo conoce, le dice: ¿estás orando? Entonces, cristiano que no ora se le nota. Es muy fácil conseguir una lástima de las personas, ¿verdad? Y muchos hoy, por las aflicciones o pruebas, quieren conseguir es una lástima. Hay gente que hoy en día es más fácil hablarle a la vecina: ay, aquí estoy pasando por la prueba. Hay gente que le gusta hablar con otro y decirle: ¿cómo está? Ay, aquí, cosa está dura. El niño ahí, no sé qué enviarle para el colegio. Y están con un cuadernito del año pasado. Y lo que busca la persona es
Ay, pobrecita, sí, sí, pobrecita de mí. Pobrecito de mí, sí, sí. Hay gente que se siente bien así. Hay gente que se siente bien que otros le digan, ay, pobrecito. Diga, eso es con otro. Eso es con la gente que vino al primer servicio, eso no es con usted. ¿Cómo se vence la aflicción? Con oración. Dígale a la persona que está a su lado, la aflicción se vence con oración. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17 dice lo siguiente. Apréndete estos dos versículos que son espectaculares. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17 dice, estad siempre gozoso. Ve a la persona que está solo, digo, estar siempre gozoso. Vamos, dile, alégrate, muévelo, muévelo, dile, alégrate, gózate. ¿Verdad? Gózate, alégrate. ¿Sí? Y esto es, para aquellas personas. Yo tengo un hermano, ¿verdad? Que siempre, cuando yo estaba orando y estaba ahí, él quería orar conmigo y me decía, hermano, quiero orar contigo, no, anda para allá. Y él nunca se explicó, hasta que un día, porque tú siempre me decías que me fuera para allá cuando estabas orando. Bueno, porque primero de Tesalonicenses 5, 17 me dice, orad sin cesar. Mi hermano se llama César. Entonces él dice, con razón. No, ahí dice, orad sin cesar. Y yo, ok. Pensé que era sin cesar. ¿Verdad? Así que ya sabemos, orad sin cesar. Sin cesar. Amén. Muy bien. No importa lo que puedas estar pasando hoy, el Señor nunca te abandona. Amén. Nunca te abandona. Puedes estar siendo atribulado, mas no angustiado. Amén. En apuro, pero no desesperado. En medio de la prueba, no es que Él se va a salir del salón y te va a dejar y se va a olvidar de ti. No, Él va a estar pendiente de ti. En el día de la prueba, Él va a estar pendiente de ti. De que puedas tener la fuerza necesaria para resistir. Que en medio de la prueba que tú estés pasando el día de hoy, amada iglesia, puedas decirle, Señor, yo confío en ti. Yo confío solamente en ti.